Buenos días. Profe, buenos días. Buenos días. Mm, Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de combustión, ¿no? Eh, en la clase pasada, digamos que mm, nos tomamos el tiempo de definir una nueva propiedad, ¿sí? O unas nuevas propiedades que son muy importantes a la hora de hacer los análisis de combustión y tiene que ver con las entalpías, ¿no? Entonces, nosotros definimos una entalpía estándar de referencia, ¿sí? eh, que es importante cuando nosotros estamos haciendo análisis en sistemas reactivos, por lo que nosotros tenemos cambios en la composición entre productos y reactivos, ¿sí? Entonces, con esa entalpía de referencia, lo que nosotros hacemos es que determinamos una energía sensible a partir de esa referencia, ¿no? Eh, y también hablábamos sobre una entalpía de formación, ¿sí? Que es la entalpía, eh, es una entalpía que me determina el cambio de la composición, el cambio de la energía química almacenada eh, en una sustancia, ¿no? Entonces, yo les había dicho que si consideramos este tipo de reacción, que se producía un CO2 o que se produce CO, ¿sí? Entonces, la diferencia entre la entalpía de reactivos y de productos, cuando mantenemos las mismas condiciones de temperatura y presión entre el detalle y los productos, nos iba a dar como resultado una entalpía de formación, ¿sí? Ahora, lo que vamos a mirar en la clase de hoy es el concepto ah, ¿de qué? De poder calorífico, ¿sí? Entonces, entalpía de combustión o poder calorífico. Entonces, mm, vamos a considerar el siguiente ejemplo. Deme un segundo, aquí voy a abrir esto. Ya, ¿sí? Entonces, aquí en esta imagen nos está mostrando la combustión del metano, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto aquí todo el paso a paso como para que quede claro. Entonces, si nosotros balanceamos esta ecuación, entonces vamos a colocar aquí la reacción del metano. Si nosotros colocamos aquí la reacción de combustión para el metano, entonces tenemos CH4 más una cantidad, vamos a considerarlo en condiciones estequiométricas, ¿listo? Entonces, es decir, no vamos a colocarle ni exceso ni deficiencia de aire. Solamente vamos a considerar combustión completa con aire estequiométrico. Entonces vamos a colocar aquí O2 más 3.76 de N2 produciendo eh, una cantidad de CO2 más una cantidad de vapor de agua más una cantidad de nitrógeno, que va a ser 3.76 alfa N2. Ok, digamos que vamos a colocar esto aquí ya más simplificado y de hecho este ejercicio ya lo hicimos, ¿no? Entonces esto nos daba 2, ese coeficiente nos daba 2, aquí nos daba 1, ¿sí? Porque solo tenemos un carbono aquí en el combustible, ¿sí? En el caso del Y nos daba 2, ¿sí? Aquí teníamos 2. Y aquí entonces nos quedaba esto por alfa, que sería 3.76 por 2, daría 7,52. ¿Listo? Esa era nuestra ecuación balanceada para el de metano. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a considerar, perdón, vamos a mirar en qué condiciones están las sustancias, ¿sí? El metano es un gas, ¿no? El metano es un gas, entonces aquí estamos diciendo que esto está en estado gaseoso, ¿sí? Esto aquí también está en estado gaseoso. El dióxido de carbono es un gas ideal, ¿no? A temperatura
a las temperaturas de los gases de combustión, siempre va a ser un gas ideal. El nitrógeno también es un gas ideal. Y nos queda el agua. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita miramos eso. Entonces, si nosotros planteamos la ecuación de primera ley para este ejercicio, nosotros teníamos que el planteamiento de la primera ley, bueno, ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces teníamos que el calor neto, ¿sí? Considerando que no hay efectos de trabajo ni nada de eso, ¿no? Entonces teníamos que el calor neto era equivalente a la diferencia entre la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. ¿Listo? Eso era lo que teníamos nosotros de la ecuación de primera ley cuando tenemos un calor transferido en un reactor de combustión. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que este es nuestro reactor de combustión, ¿no? Entonces tenemos, esta va a ser nuestra entalpía de reactivos. ¿Sí? Ocurre una transferencia de calor en la cámara y a la salida yo voy a tener una entalpía de productos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la entalpía de productos. ¿Sí? Y la diferencia entre entalpía de productos y entalpía de reactivos nos daba este calor transferido. ¿Listo? Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra ecuación aquí. Bueno. Bueno, entonces, fijémonos en algo. A ver, empiezo aquí algo. Listo, correcto. Entonces, ahora, si nosotros planteamos que entre la entrada y la salida vamos a considerar las mismas condiciones de temperatura y presión, ¿sí? Entonces, si consideramos el mismo estado el mismo estado de temperatura y presión a la entrada y salida del dispositivo, entonces vamos a tener lo siguiente. Bueno, entonces, planteémoslo así nuevamente. Nosotros estamos considerando aquí una reacción con aire estequiométrico. Entonces vamos a considerar aquí una reacción completa. En este caso con aire estequiométrico. ¿Listo? Entonces, si en la cámara de combustión que nosotros estamos evaluando, vamos a colocar aquí una cámara de combustión para hacer como el paso a paso. Tenemos nuestra cámara de combustión aquí. ¿Sí? Y en esa cámara de combustión, entonces tenemos unos reactivos. ¿Sí? Y aquí tenemos unos productos. En ese proceso se transfiere un calor. ¿Sí? Aquí hay una transferencia de calor. Este es mi reactor. Bueno, entonces, si nosotros consideramos que en los reactivos tenemos las siguientes condiciones de temperatura, vamos a considerar que tenemos una temperatura de 25 grados y una atmósfera. ¿Sí? En este caso son las condiciones estándar, ¿no? Pero digamos que para lo que vamos a explicar ahorita, no es exclusivamente necesario que sean las condiciones estándar. Puede ser a 30 grados y una atmósfera o a 50 grados y una atmósfera, o sea, es independiente de lo que ocurra. Entonces vamos a mirar eso. Aquí sería temperatura de 25 grados y una atmósfera. ¿Sí? Lo importante para lo que vamos a describir ahorita es que vamos a considerar que las condiciones de entrada de los reactivos, ¿sí?, de temperatura y presión, sean equivalentes a las condiciones de salida de los productos de temperatura y presión. ¿Listo? Ok.
¿Qué es lo que nosotros garantizamos así, considerando esto? Que la variación de energía entre productos y reactivos va a ser exclusivamente al cambio de energía química. ¿Sí me entienden? Es decir, eh, si yo garantizo que a la entrada y a la salida yo tenga la misma temperatura, eso quiere decir que la energía sensible, ¿sí? La diferencia de energía sensible entre productos y reactivos es cero. ¿Sí? Entonces, si esa energía sensible es cero, quiere decir que todo el cambio de energía, o sea, cuando ocurre la reacción de combustión, ¿se acuerdan? Entonces vamos a colocar aquí. Entonces, acuérdense que cuando ocurre la reacción de combustión, yo tengo una variación de energías entre los productos y los reactivos, ¿sí? Y que esa variación de energía se da por una variación de la energía química, ¿sí? Más una variación de la energía relacionada con el estado de la sustancia, ¿no? Que sería entonces una energía sensible y latente, podríamos colocarlo también ahí. O sea, no solamente la sensible, sino también la latente. Hoy vamos a mirar qué ocurre con la energía latente. Bueno, ok. Entonces, eh, aquí nosotros vamos a garantizar que si entre la salida y la entrada, o sea, entre los productos y los reactivos yo tengo la misma temperatura, pues yo voy a tener que la diferencia se va a dar exclusivamente por un cambio en la energía química, ¿vale? Entonces, aquí aparece el concepto del poder calorífico, ¿sí? Entonces, vamos a definirlo acá de la siguiente manera. El poder calorífico va a ser lo siguiente. Esta es una de las propiedades tal vez más importantes de los combustibles, ¿sí? Entonces, es la energía transferida en forma de calor cuando garantizamos cuando garantizamos la combustión completa manteniendo eh, las mismas condiciones de presión y temperatura entre productos y reactivos. ¿Listo? O sea, ¿eso qué quiere decir? Que entre los productos y reactivos eh, uh, que la diferencia de entalpías entre productos y reactivos va a ser dada exclusivamente por el cambio de la composición química. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros garantizamos haciendo esta definición, ¿no? Entonces, el poder calorífico es de cierta manera la energía que hay contenida en un combustible cuando se garantiza que se quema en su totalidad, ¿sí? Y cuando se garantiza que la temperatura de la salida va a ser equivalente a la temperatura de la entrada, ¿sí? Entonces, imaginémonos lo siguiente. Si nosotros quemamos un combustible, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra llama, tal, ¿sí? Entonces, ese combustible, nuevamente, se debe dar una conservación de la energía, ¿no? Entonces, la energía que hay química en el combustible se empieza a convertir en otra forma de energía, ¿sí? Que va a ser una energía sensible, particularmente. Entonces, esa energía sensible hace que se produzca una transferencia de calor, por lo que son gases calientes. Entonces, esos gases calientes, en la medida en que van transfiriendo calor, se van enfriando, ¿sí? Y se van enfriando,
y podemos llegar a una condición límite en donde se enfrían hasta que vuelve a la temperatura de entrada. Cuando se produce ese enfriamiento o cuando se garantiza ese enfriamiento, nosotros vamos a tener una cantidad de calor máximo que se transfirió por la quema de ese combustible, ¿sí? Entonces, eso únicamente se logra cuando esa energía sensible que se libera de la reacción química es transferida en su totalidad hacia el exterior. Ahorita vamos a mirar que eh, eh, aquí no solamente hay una energía sensible, y aquí y normalmente uno lo podría colocar aquí, en lugar de colocar la energía sensible, un cambio de energía relacionado con el estado, ¿sí? Es decir, cuando hablamos con el cambio del estado, quiere decir, por ejemplo, que cuando hablamos del cambio de estado, podríamos hablar de un cambio de temperatura, que sería un cambio de energía sensible, pero también podríamos hablar que es un cambio de condición física. Entonces, y por eso aquí aparece una diferencia entre lo que es el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Entonces, de cierta manera, entonces, es una energía transferida en forma de calor, ¿sí? Entonces, a esto normalmente se le coloca como PCS o un PC, ¿sí? Que significa poder calorífico. En inglés se coloca HV, que significa heating value, ¿sí? Y de cierta manera, en esta ecuación, ah, aquí, va a ser equivalente al valor absoluto del calor de la reacción, ¿sí? O sea, de este calor. Recordémonos que la entalpía de los productos siempre va a ser menor que la entalpía de los reactivos, ¿sí? Porque fíjese que en los productos se pierde la energía sensible. Entonces, normalmente este calor neto que tenemos aquí de esta ecuación nos va a dar un valor negativo, ¿sí? Entonces, como a nosotros lo que nos interesa decir en el poder calorífico es la cantidad de energía que se libera cuando hay combustión completa en forma de calor, pues normalmente lo expresamos como un valor absoluto del calor transferido durante una reacción, ¿sí? A este calor transferido, ¿sí? A este calor transferido, si consideramos combustión completa, también se le suele denominar como una entalpía de reacción, ¿sí? Una entalpía de reacción, y cuando es reacción de combustión, una entalpía de combustión. Entonces son diferentes formas de llamar a este calor transferido cuando tenemos una combustión completa, ¿sí? Entonces lo podemos denominar como una entalpía de reacción o una entalpía de combustión para los casos de combustión, ¿sí? Todos estos conceptos son equivalentes, ¿sí? Eh, Sin embargo, el poder calorífico pues, se denomina como el valor absoluto de ese valor, ¿no? O sea, es el valor absoluto de la entalpía de la reacción, de entalpía de reacción o de la entalpía de combustión. O sea, siempre va a ser un valor positivo y se va a expresar siempre esto se expresa por unidad de masa de combustible. ¿Listo? Entonces, normalmente esto se expresa en kilojulios, que es una cantidad de energía liberada por kilogramo de combustible. ¿Listo? Esa es la forma como se expresa el poder calorífico en la literatura. Siempre es una cantidad de energía por unidad de masa de combustible. Y de cierta manera me da como una especie de densidad energética, ¿no? Entonces, un combustible con mayor densidad energética quiere decir que libera una mayor cantidad de energía. Bueno, densidad energética no es exactamente la palabra correcta, ¿no? Porque densidad energética generalmente ah, eh, es más por el volumen que ocupa, ¿no? Pero sí podríamos decir que es una cantidad de energía por unidad de masa de combustible, ¿sí? Entonces, normalmente entre mayor sea este valor, pues estamos hablando de que es un combustible
mucha más energía almacenada por unidad de masa, ¿sí? Bueno, entonces, esta definición de poder calorífico necesita que se especifique. Deme un segundo, por favor. Bueno, entonces este poder calorífico es necesario describirlo para dos condiciones, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a hablar de un poder calorífico que vamos a considerarlo superior y uno que lo vamos a considerar inferior. Entonces vamos a mirar qué sucede aquí. Imaginémonos que nosotros tenemos estos gases que se están produciendo en la combustión, ¿no? Entonces tenemos estos gases, entonces aquí tendríamos una mezcla de gases, ¿no? Entonces, esto es una mezcla de gases. Entonces, vamos a considerarlo como una mezcla de gases ideales también puede ser. O bueno, coloquémoslo una mezcla de gases por ahora. ¿Listo? Entonces, una mezcla de gases donde cada gas va a tener una presión parcial. ¿Sí? Entonces, si esto sale a una atmósfera, pues cada uno de estos gases va a contribuir a esa presión total, ¿sí? O esa presión de mezcla con una presión parcial. ¿Listo? Entonces, en este caso en particular, el agua va a tener una presión parcial que pues va a depender de la cantidad de, bueno, aquí inclusive la podríamos calcular, ¿no? Nosotros podríamos calcular esa presión parcial mediante el uso de las fracciones molares, ¿no? Entonces, por ejemplo, miremos en este cálculo a ver qué nos da, ¿sí? Imaginémonos en el siguiente caso. Nosotros tenemos aquí eh, tenemos 2 moles de agua, ¿no? Y 2 moles dividido en el total de moles, que sería ¿cuánto? Sería, aquí sería 9,52 más esto, 10,52. 2 dividido en 10,52, como el 20% más o menos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Dependiendo de la proporción que yo tenga de vapor en la mezcla, ¿sí? O sea, dependiendo de esta cantidad de vapor que yo tenga en la mezcla, en la medida en que yo voy enfriando, primero miremos cuánto daba la presión parcial. Mi profecía 0.19. 0,19. Sí, profe. Entonces miremos aquí. Entonces, para el agua, la presión parcial para el agua da... no, perdón, la fracción molar, ¿no? La fracción molar para el agua, 0,19. Sí, profe. Listo. Entonces, si consideramos que la presión de esos gases a la salida del combustor es la misma presión atmosférica, por lo que normalmente se considera que es la presión atmosférica. Entonces vamos a decir que si la presión de la mezcla es una atmósfera, entonces nosotros podemos concluir que la presión parcial del agua es de aproximadamente, ¿cuánto daría? Sería 100 kilopascales por 0,19, sería 0,19, ¿no? Que 19 kilopascales. ¿Listo? Más o menos. Ok. Entonces,
estos gases, imaginémonos que inicialmente salen calientes acá. Tenemos esta composición de gases por aquí calientes, pero fijémonos que esos gases se van enfriando en la medida que van pasando por el reactor, ¿sí? Entonces se van enfriando, se van enfriando, se van enfriando. Ah, entonces tenemos un proceso de enfriamiento isobárico de la mezcla, ¿sí? Entonces, una vez que se forman estos gases y se empiezan a enfriar, pues, ¿qué puede ocurrir en ese caso? Entonces, si nosotros vamos a las tablas de, si nosotros vamos a las tablas ¿de qué? Para el agua, ¿no? Nosotros vamos a tener que a 19 kilopascales, nosotros vamos a tener una temperatura de saturación. ¿Cuánto daría? ¿Está para 20? Si está para 20, la podemos aproximar. ¿Alguien tiene por ahí las tablas? Vamos a buscar aquí a ver cuánto nos da. Tabla A5, ¿no? Está a 20 kilopascales. Está a 20 kilopascales, 60 grados. Aproximado, ¿no? Lo tomé a 20 kilopascales. Entonces, ¿qué va a suceder si yo enfrío esto hasta la temperatura de 25 grados? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes va a suceder? Pues la presión de saturación cambiaría ¿Por qué? porque ahora tiene una temperatura menor, ¿no? Pues no sé. Recuerde que esto es una mezcla de gases, ¿no? Y esta mezcla de gases está a una presión de una atmósfera independiente de la temperatura que tenga, ¿sí? Entonces, si esta mezcla de gases, digamos que la presión de cada uno de los gases va a depender de la composición de la mezcla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo le decía aquí, si yo tengo aquí que, supongamos que esos gases se formaron y están a una temperatura de, qué sé yo, de 800 grados, ¿sí? Tengo estos gases a 800 grados, ¿sí? Tienen una energía sensible. Esa energía sensible se va a empezar a transferir en forma de calor hacia el exterior, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que esta mezcla de gases se está empezando a enfriar. Entonces pasa por 300, por 150 grados, hasta que lleguemos a 60 grados, ¿sí? A 60 grados, ¿qué va a pasar con el agua si se sigue enfriando? ¿Qué es lo que sucedía cuando nosotros teníamos un enfriamiento isobárico de una mezcla de gases en donde hubiese agua? ¿Se alcanzaba a qué punto? Un punto de rocío se empezaba a condensar. Exactamente. Entonces, en el momento en el que, ah, en el momento en el que esa mezcla de gases se enfríe por debajo de la presión parcial, perdón, por debajo de la temperatura de saturación para la presión parcial del agua, yo voy a empezar a presentar aquí no agua en forma de gas, sino agua en forma líquida, ¿sí? Entonces, por eso era que aquí al inicio de la clase yo coloqué aquí la condición de la sustancia, ¿sí? Entonces yo puedo tener este vapor de agua, yo lo puedo tener en forma gaseosa o lo puedo tener en forma líquida, dependiendo, primero va a depender de esta composición, ¿no? O sea, porque fijémonos que aquí depende de la fracción molar del agua y también va a depender de la temperatura a la que yo tenga estos gases, ¿sí? Entonces, eso va a hacer que se adicione un poquito más de energía a un poco menos de energía. Entonces,
Pensemos lo siguiente. Recordemos que la energía latente es una energía que no implica un cambio de temperaturas, ¿sí? Sino que es simplemente una energía que implica un cambio de fase de una sustancia. Entonces, por eso era que aquí, en donde yo coloqué aquí que la variación de la energía entre productos y reactivos se da por un cambio de energía química y por un cambio de la energía de estado, ¿sí? Entonces, ¿y por qué coloqué estado? Porque es para que esta palabra estado me incluya no solamente el cambio de energía asociado a un cambio de temperatura, sino también a un cambio de la conformación de la sustancia, ¿sí? Del estado de la sustancia como tal. Entonces, este incluye un cambio de estado, pero incluye un cambio de temperatura o un cambio, sí, un cambio, lo que pasa es que quedaría estado y estado, o un cambio de estado físico, ¿sí? O una transformación, un cambio de fase, mejor, ¿sí? Entonces, este tendría que ver con la energía sensible y este tendría que ver con energía latente, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que si a la salida de los gases tenemos una temperatura de 25 grados, pues necesariamente el agua se va a tener que empezar a condensar, ¿sí? Entonces se va a empezar a condensar en las paredes y tal. Entonces, en la medida en que se va condensando, pues en la mezcla de gases, esta presión parcial empieza a disminuir, ¿no? Hasta que llegue a un punto donde se equilibre con la presión del ambiente, ¿sí? Entonces, entonces aquí hay que definir dos conceptos, ¿sí? Eh, nosotros vamos a tener un poder calorífico superior, ¿sí? Ese poder calorífico superior incluye la energía latente de condensación, ¿listo? Entonces, incluye la energía latente de condensación. Entonces, nuevamente, vamos aquí. Imaginémonos el siguiente caso. Recordemos que cuando nosotros tenemos una reacción de combustión, eliminamos una cantidad de energía, ¿sí? Entonces, aquí se elimina una cantidad de energía, que es este calor Q que yo estoy colocando acá. Entonces, imaginémonos que yo tengo el enfriamiento de los gases aquí de combustión y esos gases de combustión llegan hasta el punto donde se puede empezar a producir la condensación del vapor, ¿sí? Entonces, como la condensación del vapor se da a temperatura constante, ¿sí? O sea, no va a haber un cambio de temperatura en ese caso. Entonces, eh, ¿cómo les coloco acá? Entonces, esa energía se va a incluir aquí, ¿no? O sea, cuando el vapor se condensa, ¿sí? Cuando el vapor se condensa, quiere decir que hubo una cantidad de energía que se tuvo que retirar de esa mezcla para producir la condensación del agua, ¿no? O sea, esto es una mezcla de gases que tiene una energía, ¿no? Entonces, cuando se enfría, además de la energía que se transfiere en forma de cambio de temperaturas, va a haber una energía que se va a transferir por el cambio de fase del agua, ¿sí? Entonces, que sería una energía latente. Entonces, por eso digo que si este calor que yo tengo aquí incluye la energía de condensación, la energía latente de condensación del agua, ¿sí? Incluye la energía de condensación del vapor de agua. ¿Sí? Que sería entonces el valor HFG. Entonces, decimos que se llama un poder calorífico superior o que se coloca normalmente uno lo encuentra en la literatura como PCS, ¿sí? Poder calorífico superior. O en inglés lo van a encontrar como HHB, que significa
high heating value. ¿Listo? Bueno. Y por otro lado, podemos denominar el poder calorífico inferior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se considera en el poder calorífico inferior? Entonces, no incluye la energía latente de condensación. Del vapor de agua. ¿Listo? Entonces, básicamente lo siguiente. Si yo en los productos de combustión coloco que el agua está en la forma líquida, quiere decir que tengo un poder calorífico superior. Es decir, que estoy considerando la energía de condensación. Entonces, aquí tendría H2O en forma líquida en los productos. ¿Listo? Poder calorífico superior. Y poder calorífico inferior, H2O en forma gaseosa en los productos. ¿Listo? A este se le coloca como PCI o en inglés LHV. Lower Heating Value. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que teníamos aquí en esta imagen? ¿Sí? Entonces, cuando yo quemo un combustible en la cámara de combustión, pues se va a producir una transferencia de calor, ¿no? Entre los gases de combustión y los alrededores. ¿Ah? Y si yo tengo que en los productos, tengo, si yo tengo en los productos el agua en la forma de vapor, ¿sí? O sea, si lo considero en forma gaseosa, el agua en los productos, fijémonos que esta energía que se transfiere se considera como el poder calorífico inferior, ¿sí? Es decir, nuevamente, si aquí tengo 25 grados y considero que a la salida tengo 25 grados y no considero la energía latente de condensación, es decir, si en este calor que tengo aquí únicamente incluyo, es decir, excluyo la energía latente de condensación en este calor que se transfiere aquí, decimos que tenemos un PCI, ¿sí? Es el poder calorífico inferior, LHV. ¿Listo? Ahora, si yo considero la condensación del vapor de agua, entonces elimino una cantidad de calor aquí adicional, ¿sí? Para que tener como resultado agua en la forma líquida en los productos. ¿Listo? Entonces, digamos que la relación entre el poder calorífico superior, que es el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior, que sería la suma de estos dos, pues va a ser la cantidad de agua que se está condensando, ¿sí? Entonces, si yo quisiera colocar una expresión que me relacionara esos dos conceptos de poder calorífico, pues va a ser lo siguiente. Yo voy a tener que el poder calorífico superior va a ser equivalente al poder calorífico inferior más la cantidad de agua que se condensó, ¿no? Entonces va a ser más la cantidad o sea, más la masa de H2O que hay en los productos, multiplicado por la entalpía de condensación. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación con la cual se relacionan esos dos conceptos de poder calorífico. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta?
Entonces, siempre que piensen en poder calorífico es la energía que se libera durante la combustión completa, ¿sí? Entonces, es la energía transferida en forma de calor o es la energía que se transfiere, ¿no?, hacia los alrededores cuando tenemos la combustión completa, manteniendo siempre las mismas condiciones de temperatura a la entrada y a la salida, ¿sí?, de los gases, o de las condiciones iniciales y finales de reactivos y productos. Entonces, si esto lo quisiéramos mirar en un diagrama, entonces imaginémonos lo siguiente. En esta curva tenemos entalpías acá, ¿no? Entonces, estas van a ser nuestras entalpías y aquí vamos a tener temperaturas, ¿sí? Entonces, fijémonos en algo. Cuando nosotros estamos hablando de poder calorífico, siempre tenemos que mantener la misma temperatura entre productos y reactivos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí colocan que vamos a considerar una temperatura de 25 grados, que es 298 Kelvin, ¿sí? Y para 298 Kelvin, aquí me dicen que los reactivos tienen una entalpía de tanto, aquí. Esto creo que esto es para el metano con aire, el mismo que tenemos allá, ¿sí? Entonces, la entalpía de mis reactivos va a ser tanto. Entonces, si nosotros quisiéramos desarrollar esa idea acá, entonces fijémonos, en los reactivos que tenemos. En los reactivos tenemos CH4 más 2 que multiplica, bueno, más esta cantidad de moles de aire. Entonces, vamos a colocar aquí la entalpía de reactivos va a ser igual a la sumatoria, entonces vamos a colocarla aquí, la sumatoria de las entalpías molares. Bueno, vamos a colocar esto en términos molares, colocémoslo así. Entalpías molares de cada componente por su coeficiente estequiométrico, ¿sí? Y este H sub I, recordemos que es, correr acá un poco, ese H sub I va a ser igual a, sería la sumatoria de N sub I, que multiplica a HF sub I más H a la temperatura que tengamos, menos el H en las condiciones de referencia estándar. Como la temperatura que nosotros tenemos para este caso es la misma temperatura de referencia estándar, ¿sí? Entonces este término de aquí a la derecha se me cancela, ¿no? Como todo lo tenemos a 25 grados, pues todo este término de aquí a la derecha se cancela. Recuerden que cuando nosotros definimos la referencia estándar, decíamos que para la entalpía para cualquier gas en esas condiciones iba a ser 0, ¿no? Entonces por eso eliminamos este término de acá y me queda únicamente que la entalpía de reactivos va a ser igual a la sumatoria del coeficiente estequiométrico multiplicado por la entalpía de formación de cada componente. Entonces, ¿cuáles son los componentes que yo tengo en la combustión del metano? Entonces, vamos a desarrollar esto aquí para que nos quede un poco más claro el concepto del poder calorífico. Entonces, tenemos esto aquí. Entonces, sería, entonces, el N del CH4 más la entalpía de formación del CH4 más el N del O2 por la entalpía de formación del O2 más el N del N2 por la entalpía de formación del N2. Así, ¿no? ¿Cuánto era la entalpía de formación para el oxígeno y para el nitrógeno? Nosotros habíamos dicho que esos eran valores de referencia, ¿no? Entonces, si recordamos acá, fijémonos que la entalpía de formación para el nitrógeno y el oxígeno es 0. Entonces se me cancelan también. Entonces esto aquí se me cancela. Esto aquí se me cancela. Y me queda únicamente el número de moles del metano multiplicado por su entalpía de formación. Como estoy considerándolo para una mol de metano, entonces colocamos aquí una mol de metano. Fijémonos, aquí tenemos una mol de metano nomás. Entonces vamos a tener únicamente la entalpía de formación del metano. ¿Queda cuánto? Entonces vamos aquí a la tabla. Para el metano tenemos aquí abajo
que la entalpía de formación da menos 74.850. Entonces, en este caso, la entalpía de reactivos debe ser menos 78.000. ¿Qué? 74.000. Ah, sí, aquí está, mire. 74.850. Esto con los datos de Cengel, ¿no? Pero aquí los deben tener con los datos de este libro, que es el libro de Torres. Entonces, esto sería en kilojulios por kilomol. ¿Listo? Ahí tenemos la entalpía de los reactivos. Nuevamente. Entonces, fijémonos en algo. Cuando estamos determinando el poder calorífico lo que me dice es que se debe garantizar que los productos y los reactivos tengan la misma temperatura. Entonces, aquí ellos dibujan una línea así como en continua, ¿no? Que lo que me indica es la entalpía de reactivos, ¿sí? Entonces, en la medida en que aumenta la temperatura, pues este término se va haciendo relevante. O para cualquier valor de temperatura diferente de la temperatura estándar, pues yo tendría que sumar este término de aquí, ¿no? Entonces, y por eso me va cambiando esta línea. La entalpía de formación siempre va a ser la misma, y lo que estaría cambiando sería este término. Bueno, entonces los productos van a tener ahora una entalpía también al mismo valor de temperatura, porque eso es lo que me dice el concepto del poder calorífico. Es la energía que se libera cuando hay una combustión completa, manteniendo la temperatura de entrada igual a la temperatura de salida. La temperatura de salida debe ser la misma, entonces los productos deben estar a la misma temperatura. Entonces, si yo aplico esta misma ecuación para los productos, yo voy a tener lo siguiente. El H de productos va a ser igual. Lo mismo, sumatoria del N sub I por el H sub I de los productos, que sería todo esto, ¿no? Como los productos también salen a la temperatura de referencia, pues este término se hace cero. Y me queda entonces que ¿qué productos tengo? Tengo CO2, por la entalpía de formación del CO2, más tengo vapor de agua, ¿no? H2O, por la entalpía de formación del H2O, más tengo el nitrógeno, ¿no? N2, por la entalpía de formación del N2. El nitrógeno es uno de los compuestos de referencia, ¿no? Entonces, decíamos que tenía entalpía de formación igual a 0. Y me quedan únicamente estas dos entalpías de formación, ¿sí? Entonces, aquí fijémonos en algo importante. La entalpía de formación del dióxido de carbono, esa digamos que bueno, aquí yo hubiera colocado, dejémoslo así. Entonces aquí ¿cuánto sería? ¿Cuántos moles tengo de CO2 en la combustión del metano? Uno, ¿no? 1, ¿no? ¿Cuál es la entalpía de formación del CO2? Ahí está la tabla. Menos 393.520. Correcto. Menos 393.520. Listo. A esto le voy a sumar ahora la entalpía del vapor del agua, ¿no? Para este caso. Entonces, ¿cuántos moles de agua? ¿Cuántos moles de agua tendría yo ahí? Dos. 2, correcto. 2. Y aquí vamos a colocar la entalpía de formación del agua.
Y aquí hay que hacer un paréntesis. Si nosotros nos damos cuenta en la tabla nos aparecen dos valores para el agua. ¿Por qué creen que nos aparecen dos valores para el agua? Uno incluye la entalpía de condensación, Exacto. ¿Cuál incluiría la entalpía de condensación? la del líquido. Esta, ¿no? Entonces vamos a hacer el cálculo para las dos condiciones. Entonces, vamos a hacer el cálculo primero considerando el agua líquida en los productos. Entonces, si consideramos H2O líquido, entonces vamos a utilizar el de líquido que nos daba aquí, ¿cuánto? Menos 285.830. Menos 285.830. ¿Cuánto da toda esa operación? Y voy a colocar aquí abajo también el H de productos, pero considerando el agua en la forma gaseosa. ¿Cuánto da esa operación? A mí me da menos 965.000. Menos 965.180. 180. Entonces, fijémonos que aquí es kilojulio por kilomol. ¿Listo? Ok. Entonces, fíjense esto. Esta es la cantidad, esta es la energía que se está produciendo. O sea, esta es la entalpía de los productos cuando yo quemo 1 kilomol de metano en la reacción de combustión. ¿Sí me entienden? O sea, fíjense que aquí en la reacción de combustión tengo 1 kilomol de metano. Cuando yo quemo este kilomol de metano, tengo unos gases de combustión que van a tener una entalpía de productos. ¿Sí? Entonces, generalmente uno siempre coloca estos valores por kilomol del combustible que se está quemando. Entonces, los reactivos tienen una entalpía de reactivos que es 74.550 kilojulios por kilomol de metano que se queme. ¿Sí? Y aquí lo mismo. Esta es la entalpía de productos por kilomol de metano que se está quemando. ¿Listo? Entonces, digamos que si nosotros agarramos esto, bueno, hagamos el cálculo ahora cuando consideremos el H, pero con el agua en la forma gaseosa. Entonces nos va a quedar el dióxido de carbono queda igual. Entonces sería menos 393.520. Y aquí va a cambiar este valor, ¿no? Porque ya no vamos a utilizar la entalpía del agua líquida, sino la entalpía de formación para el agua líquida, sino la entalpía de formación para el agua en forma de vapor. ¿Que nos quedaba cuánto? Aquí, 241.820. 241.820. O sea, ¿cuánto daría ese cálculo? Negativo, no, negativo. Menos. Menos cuánto daría. A mí me da menos 877.160. Entonces, para el diagrama que nos están presentando aquí en esta imagen, esa diferencia de entalpías se va a dar considerando la condensación o excluyéndola. Excluyéndola, ¿no?
se estaría excluyendo, ¿no? Porque nos están diciendo que la entalpía de los productos nos da equivalente a este valor, que fue cuando considerábamos que el vapor de agua estaba, o que el agua estaba en la forma de vapor. ¿Listo? Entonces, recordemos que el poder calorífico, ¿sí? El poder calorífico, entonces el PCS, vamos a colocar aquí, el PCS es igual al valor absoluto de la entalpía de reacción. Y la entalpía de reacción es igual a la entalpía de productos menos la entalpía de reactivos. Entonces, ¿cuánto nos daría el poder calorífico superior en ese caso? Para el metano. Entonces sería la entalpía de productos, entonces sería el valor absoluto. Vamos a colocar esto aquí mejor, así. Vamos a colocarlo aquí en negro para que quede un poco más claro. La entalpía de productos daba cuánto. Si es poder calorífico superior, entonces, ¿en qué condición debe salir ¿en qué condición debe salir el agua? Si es poder calorífico superior. Líquida. Líquida, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería la entalpía de productos? La que calculamos arriba, menos La 900. primera, sí, correcto. Entonces sería menos 965.180 menos, entonces quedaría aquí más, ¿no? La entalpía de reactivos que era 74.850, ¿no? 74.850. ¿Cuánto da eso? Daría 800, ¿cuánto? 890.330. 890.330 kilojulios por kilomol de metano que se está quemando. ¿Sí? Y ahora miremos, ¿cuál es la masa molar del metano? Entonces, vamos a colocar aquí. Para la masa molar del metano, que sería 16 kilogramos por kilomol. Entonces, ¿qué debo hacer para dejar esto expresado en unidades de kilojulios por kilogramo? Aquí le estamos colocando kilojulios por kilomol de metano. Si yo lo quiero dejar en kilojulios por kilogramo de metano, tenemos que dividir, ¿no? Dividimos sobre la masa molar. ¿Cuánto nos daría si dividimos sobre la masa molar? 55.645. 55.000, ¿qué? ¿600 qué? 45.6. Kilojulios por kilogramo. ¿Listo? Entonces ese es el poder calorífico superior del metano. Ahora hagamos el poder calorífico inferior. Entonces, coloquemos aquí, entonces el PCI va a ser igual a, entonces fijémonos que aquí en el PCI nos daba menos 777.160 de la entalpía de productos, ¿no? Entonces la entalpía de producto nos daba menos, se me olvidó, 877.000. 77.000. ¿Cuánto? 870. 877.160. Menos la entalpía de producto sigue siendo igual. Entonces, coloquémoslo así para que quede más claro. Menos
menos, más, menos 74.850. ¿Da cuánto? 874, entonces daría 0, 800, 2000. ¿Sí? Sí, ¿no? Pero ahí estoy sumando, profe, suma y negativo. No, Me da porque... 952, ¿no? Ah, pero. Esto es menos. Menos y menos. Perdón. Ay, ya lo recalculo. Es entalpía de productos menos de reactivos, ¿no? Entonces queda menos, 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 menos. Ahora sí, 802.310. 310. Kilojulios por kilomol de metano. Dividido en 16. 50.144.4. 50.144.4 kilojulios por kilogramo. Entonces, ahí nos da nuestro poder calorífico inferior y nuestro poder calorífico superior. Entonces, fíjense siempre que el inferior va a dar un valor siempre menor porque no está incluyendo la energía relacionada con la condensación del vapor de agua, ¿sí? Entonces, en el diagrama, ¿este valor cuál sería? Vamos a colocarlo aquí un poco más cerca. El PCI. El PCI, ¿no? Entonces, este sería nuestro valor de PCI. Entonces, si nosotros quisiéramos determinar el PCS, pues el valor de PCS nos va a dar aquí a un valor un poco menor. ¿Cuánto es que da? Para no tener que ir a mirar. ¿Menos qué? ¿Menos 900 algo? 890.330. 890.000. Colocémoslo así. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos analizar esto para el PCS, entonces nosotros iríamos a tener una entalpía de productos por aquí un poco. Algo más o menos así, ¿no? Entonces, esta sería la entalpía de productos considerando el agua en la forma líquida, ¿sí? Este es considerando el agua en la forma gaseosa. Y por eso es que la diferencia de las poderes caloríficos me da un poco diferente, ¿no? Entonces, este dato que nosotros tenemos aquí, o sea, esta variación de entalpías termina siendo el PCI, por lo que no incluye la entalpía de condensación, ¿sí? Si yo agarrara todo este brazo de acá hasta acá, iría a ser nuestro PCS. ¿Listo? Voy a quitar eso ahí para que no quede como tan contaminado. ¿Sí quedó claro esto? ¿Hay alguna pregunta? ¿Cuánto da el valor exacto para que aquí no vaya a haber de pronto confusiones después de por qué 890.000? ¿890.000 qué? 333. Ok. Ahora fijémonos en algo. Estos valores que acabamos de determinar, 55.645 y 50.144, si nosotros vamos a las tablas, vamos a encontrar valores muy similares. Entonces vamos aquí, por ejemplo, para que ya veamos mi idea. Para el metano lo tenemos aquí. Vamos aquí a la última columna que nos aparece el valor de PCS, que sería este, HHB, y el valor de PCI, que sería el LHB. Fijémonos que para el PCS nos da 55.510, un poco diferente al que nosotros calculamos, ¿no? Pero debe ser un problema ahí de los valores de la entalpía de formación y eso. O de pronto puede ser porque nosotros, digamos que la masa molar del metano no es exactamente 16, sino que creo que es como 15,99.
Entonces, de pronto ahí por algunas variaciones en los cálculos nos da algo diferente. Entonces, fíjese, perdón, la masa molar del metano es 16,04. Entonces, de pronto, si hacemos esos cálculos con los valores exactos de la masa molar y eso, puede que nos dé este valor. ¿Listo? Y fijémonos que para el poder calorífico inferior da 50.020 kilojulios por kilogramo de combustible. Entonces, a ver, ¿nosotros cuánto nos dio? 50.144. Muy cercanos los valores. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ¿qué nos indica ese poder calorífico? La cantidad de energía que se libera cuando se realiza la combustión completa de ese combustible, manteniendo las temperaturas constantes a la salida y a la entrada. ¿Correcto? ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Para que continuemos aquí. Entonces, en el libro de Sengel, de las tablas que estamos trabajando, pues aparecen valores muy similares, ¿no? Entonces, aquí aparece, por ejemplo, el poder calorífico superior. Fijémonos que para el metano nos debe dar los 50.000 algo. Aquí están, ¿sí? Que fue lo que acabamos de hacer. Ok. Bueno, entonces, fijémonos que este valor de 50.000 también se podría determinar de la siguiente manera. O sea, yo lo podría determinar de la... ok, yo lo podría determinar así. El PCI va a ser igual, o bueno, el PCI lo sacamos a partir del PCS, ¿no? Entonces podríamos sacarlo así. El PCI va a ser igual al PCS, ¿sí? Menos la masa por el HFG, ¿sí? ¿Cuánto sería la masa de agua en la combustión del metano? Entonces, la masa de agua de combustión de metano, entonces ahí nos daban que era 2 moles de agua, ¿no? ¿Cuántos son 2 moles de agua en masa? Entonces teníamos que la masa molar del agua era 18 kilojulios por kilogramo. Entonces, si tenemos 2 moles, sería ¿cuántos kilogramos de agua? ¿Mm? Kilojulios por kilogramo, perdón. Coloquemos que 2 Sería, kilomoles en realidad sería, ¿no? 2 kilomoles. Voy a colocar aquí. En la reacción que nosotros teníamos allá teníamos 2 kilomoles. Entonces 2 kilomoles por 18 sería 32 kilogramos de agua. Entonces aquí ese sería lo que nosotros tendríamos que colocar acá. ¿Sí? 32 kilogramos. Y esos 32 kilogramos por la entalpía HFG. Entonces la entalpía de evaporación. Normalmente esa entalpía de evaporación se coloca a las condiciones ambientales, ¿no? A las condiciones a las cuales se esté realizando o sea, a las condiciones a la temperatura de salida o entrada de productos o reactivos. En este caso como estamos haciendo ¿qué? Como estamos haciendo el cálculo a 25 grados, entonces si nosotros vamos allá y buscamos la entalpía de vaporización o la entalpía latente de evaporación a 25 grados, ¿cuánto daría? Bueno, aquí la tenemos, ¿no? Aquí no la deben dar por aquí. Ah, no la dan. Ja. Entonces vamos a la tabla. Entonces en Sengel, si buscamos a 25 grados, ¿daría cuánta entalpía? O sea, a 25 grados nos da 2441.7. Ja.
No, espera. Hay algo raro. Kilomol. Profe, el HFG a 25 grados. Espera. ¿Será que... No, espere. 2 kilomoles. Ah, pa, pa, pa. Positivo. Dos moles. Me está dando un valor un poco grande. No me pienso el motivo de eso. ¿En qué me estoy equivocando aquí? ¿Sabe? ¿Por qué me está dando ese cálculo así tan... A ver. Ta. A ver. ¿Dónde tengo el error? Me revisa dónde tengo ese error, que no lo veo. Kilomoles. 18. Kilogramos. 18 kilogramos. 18. Sí, 18 kilogramos por kilomol. 32 kilogramos. No sé por qué no me está dando. Vamos a ver, me queda aquí. Déjeme mientras pienso en este error que tenemos acá. O sea, la idea es que este poder calorífico inferior, yo lo puedo sacar a partir del valor del poder calorífico superior y le resto este término. Lo que pasa es que para los cálculos que yo estoy haciendo aquí, me da un valor muy grande. Entonces, no sé por qué me está dando así. A ver, sería la masa para un kilogramo de eso. Sería mol. En ese peso. Y lo multiplico por eso. Bueno, antes de... pues, voy a explicarles esto acá y si nos queda tiempo pues reviso eso, si no en la próxima clase les digo en dónde es que estaba así medio embolatado. Entonces, ¿cómo se determina el poder calorífico? ¿Sí? Entonces, aquí voy a colocar únicamente cómo se determinan sólidos, ¿sí? Pero digamos que para los gases es algo muy similar. Esta máquina sirve para determinar el poder calorífico en sólidos y líquidos, ¿sí? Entonces, digamos que
si nuestro combustible es un combustible conocido como el metano, ¿no? O sea, si yo sé que tengo metano, pues yo puedo aplicar, o por ejemplo, si yo tengo gas natural, que es una mezcla de gases conocidos, ¿sí? Yo puedo simplemente aplicar esto que hicimos nosotros aquí, ¿no? O sea, si yo quiero calcular el poder calorífico para un combustible que se conoce su composición, ¿sí? Entonces, como por ejemplo el metano, nosotros sabemos que el metano es CH4, ¿sí? Entonces, generalmente esos combustibles a los cuales se le conoce su composición tiene valores de las entalpías de formación en tablas, ¿sí? Fijémonos que aquí nosotros utilizamos la entalpía de formación del metano para el cálculo, ¿no? Fijémonos que aquí la utilizamos, la entalpía de formación del metano. Pero hay muchos combustibles de los cuales desconocemos esa entalpía de formación, ¿sí? Entonces nosotros no podemos calcular de esta manera el poder calorífico, sino que lo tenemos que determinar experimentalmente. Entonces, para la determinación del poder calorífico de manera experimental, se utiliza un equipo que se llama una bomba calorimétrica, ¿sí? La bomba calorimétrica, ¿en qué consiste? Es un equipo como este que tenemos aquí. Entonces tenemos un tanque, ¿sí? Y dentro del tanque tenemos un fluido, que generalmente es agua, ¿sí? En el interior de ese tanque tenemos lo que se llama la bomba como tal. La bomba es esto que vemos aquí. Esta es la bomba, ¿sí? Este cilindro metálico, que es un cilindro metálico que entra dentro de ese, o sea, este grande, como este recipiente grande acá, normalmente la máquina es esta, ¿no? Entonces, aquí él tiene como un eje, ¿sí? Que me permite la abertura de esta tapa. Entonces, esta tapa se puede subir y cuando se sube se gira en esta dirección, entonces la tapa va a quedar algo, qué sé yo, como algo más o menos así. No sé, aquí con el eje acá, ¿sí? Y pues me deja como una abertura en donde, supongamos que aquí tenemos esta abertura aquí abajo, ¿sí? Y en el interior de ese cilindro, que sería este cilindro que vemos acá, yo coloco este dispositivo, que es la bomba. Entonces la bomba entrará dentro de este espacio cilíndrico, ¿sí? Y va a quedar más o menos ubicada por aquí. ¿Listo? Entonces esta es nuestra bomba. Ok, entonces en la bomba que hay, tenemos aquí un recipiente en donde se coloca el combustible. Entonces aquí nosotros venimos, colocamos el combustible. Generalmente se coloca así, generalmente se hace un pellet de combustible para que no se coloque en forma de polvo, porque si se coloca en forma de polvo, no se quema muy bien, ¿sí? Entonces generalmente se coloca así como un pellet, que el pellet se quema mejor. Entonces esto se cierra, ¿sí? Esta bomba se coloca el combustible, después se cierra y se presuriza con oxígeno. Entonces aquí se le coloca oxígeno puro para garantizar que la combustión sea completa, ¿sí? Entonces esto se le echa oxígeno puro y entonces se coloca acá en el interior de la cámara, se coloca un agitador para que la temperatura del agua que esté alrededor esté, digamos, constante y a la temperatura se va monitoreando con un termómetro. Normalmente aquí está todo digitalizado, ¿no? Esto es como una imagen eh, representativa, ¿no? Y él tiene un agitador también, pero generalmente es un agitador electromagnético o un agitador magnético que está en la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Normalmente esto tiene aquí, si ven que tiene como un hilo de algodón, ese hilo de algodón se conecta con una barra metálica por donde se hace circular una corriente eléctrica. Entonces, cuando se pasa esa corriente eléctrica a través de la barra metálica enciende el algodón y el algodón enciende el combustible. Entonces, ¿qué va a suceder? Que aquí este combustible empieza a liberar energía. Entonces empieza a liberar energía acá. ¿Y cómo creen ustedes que se mide esa energía que se libera? Forma de calor. Pero ¿cómo determina usted ese calor? Variación de temperatura en el agua. Exacto, con la variación de la temperatura en el agua. Entonces, este cilindro que vemos acá, en donde está el agua, él está aislado térmicamente. ¿Sí? Normalmente este cilindro de acá tiene un aislamiento térmico para que la energía que gana el agua, pues no se disipe, ¿no?
Entonces, cuando se produce la combustión, el agua absorbe esta energía. Entonces, ese calor de combustión o el calor de la reacción termina siendo igual a una variación de la energía del agua. ¿Listo? Entonces, este sería el calor eliminado durante el experimento. Y como el experimento inicia a una temperatura y termina a la misma temperatura, pues podemos decir que es el poder calorífico del combustible. ¿Listo? Entonces, es un experimento, digamos, es bastante sencillo y donde se aplican bastantes conceptos, ¿no? Porque sería simplemente la transformación de la energía química del combustible en una energía sensible del agua, ¿sí? En forma de un calor Cp por un delta T. Bueno, y aquí por la masa del agua, ¿no? Que eso, la masa del agua aquí está. Normalmente uno llena, si ven que aquí hay como un nivel, uno tiene que llenar ese tanque hasta este punto, donde están esas líneas negras, ¿sí? ¿Eso para qué? Para garantizar que la masa de agua esté en este rango. Y si la masa de agua está en este rango, pues la máquina ya sabe que es una cantidad de agua que varía muy poquito y que está entre estos valores. Entonces, con eso nosotros determinamos esta masa, ¿sí? Multiplicado por esto que tenemos aquí, nos daría toda la energía que se liberó en kilojulios. ¿Sí? Entonces, como yo también sé esta masa, porque esta masa que yo coloco aquí en este recipiente debe estar medida, ¿sí? Entonces yo sé que para una cantidad de masa que se quemó, se produjo una cantidad de cambio de energía en el agua. Entonces, si esa energía del agua la divido sobre la masa que se suministró de combustible, pues yo ya sacaría cuánto sería la energía liberada por kilogramo de combustible que se colocó en el sistema. Entonces es un equipo bastante, digamos, simple de utilizar. Obviamente, pues esto tiene toda una calibración esto tiene todo un proceso de calibración que se utiliza un valor de referencia del cual se conoce muy bien el calor para mirar si los datos que él está botando están correctos. Entonces, más o menos esta es la forma como funciona este equipo. Entonces, esa es como la manera como se determina en sólidos y líquidos. Si se quiere determinar en gases, es un equipo similar, ¿sí? Pero aquí no lo tengo. Se llama un calorímetro de gases. Bueno, a eso también se le llaman, bueno, calorímetro. Es una bomba calorimétrica. El otro sí se llama un calorímetro de gases. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta el momento. Le voy a dejar este ejercicio para que lo trabajen en la casa. ¿Sí? En la próxima clase, entonces, miramos algunos ejercicios para que yo alcance a definir este concepto de análisis de primera ley en sistemas reactivos para volúmenes de control. Esto es supremamente rápido. Aquí solamente ya estamos aplicando las ecuaciones. ¿Listo? ¿Puedo volver al ejercicio, profe? Qué pena. Yo les envío esto ahorita después del almuerzo. Yo les envío las diapositivas para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Usted sube el video hoy, profe? Sí, yo lo subo hoy mismo. Sí. Entonces, es que quiero terminar esta parte de lo de la primera ley y para que nos quede ya solamente una clase de ejercicios y acabamos. ¿Listo? Entonces, si nosotros tenemos un sistema reactivo en régimen estacionario o un volumen de control, nosotros tenemos una entrada de combustible con aire y tenemos unos gases de combustión y unas cenizas. Las cenizas generalmente no las vamos a considerar en este curso, ¿sí? Pero entonces sí vamos a tener esto. Entonces, digamos que esta es la forma como funcionan las calderas, cómo funcionan muchos hornos, cómo funcionan las turbinas, ¿sí? Son sistemas en donde entra un combustible y salen unos gases de combustión. Entonces se modelan como un sistema, como un volumen de control, ¿no?
Entonces, decimos que la cámara de combustión, entonces en este caso tenemos una cámara de combustión que opera en régimen estacionario, ¿sí? ¿Sí? En régimen estacionario. Está entrando una masa de reactivos y salen una masa de productos. De manera que, recordemos que siempre que estábamos hablando en regímenes estacionarios, nosotros decíamos que las variaciones de la masa dentro del volumen de control en el tiempo es igual a 0, ¿sí? De la misma manera que las variaciones de energía dentro de mi volumen de control en el tiempo son igual a 0, ¿sí? Las propiedades del gas van cambiando a lo largo del reactor, ¿sí? Pero no cambian en cada punto en el tiempo, ¿sí? Entonces, si yo mido la temperatura, la energía de la sustancia en este punto, pues va a ser la misma siempre. Así como si yo mido la energía en este punto, va a ser la misma siempre. Va cambiando a lo largo del reactor, porque aquí se produce una llama y todo esto, ¿no? Pero en cada punto, las propiedades no cambian en el tiempo, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que esta derivada aquí no es la derivada temporal, pues. Entonces, si nosotros aplicamos eso a la ecuación de primera ley que hemos trabajado siempre, pues nos queda entonces que el calor neto menos el trabajo neto que no existe aquí, ¿no? Entonces vamos a tener aquí más la sumatoria de las entalpías que entran al sistema. Pero entonces recordemos que como estos son sistemas reactivos, generalmente esas entalpías las expresamos en función de los flujos molares. Entonces vamos a colocar aquí un flujo molar por una entalpía molar, ¿sí? De los reactivos, menos lo mismo pero de productos, ¿no? Igual a 0. ¿Sí? Entonces me queda que el calor neto transferido es equivalente a la sumatoria de... bueno, entonces coloquemos aquí lo que habíamos visto en la entalpía, ¿no? Entonces, la entalpía en sistemas reactivos se define como, o sea, este H sub I se define como la entalpía de formación a las condiciones estándar de referencia más una entalpía medida a partir de la entalpía estándar de referencia también, ¿no? Entonces, eso se aquí a una temperatura medida a partir de la referencia estándar. 25 grados. ¿Listo? Esto de cada componente I, ¿no? I. Entonces, con esta definición de entalpías, pues, de entalpías molares, ¿no? Con esta definición de entalpías molares, pues, simplemente sustituimos acá y nos queda entonces que esto es igual a N sub I, que multiplica a la entalpía de formación, las condiciones estándar para el componente I. Bueno, la I se la va a colocar por fuera del paréntesis para que quede mejor. Más H a una temperatura T menos el H en las condiciones de referencia estándar para cada componente I de los productos menos la sumatoria de N sub I por H de formación más H a una temperatura T menos el H en las condiciones estándar para el componente I de los reactivos. Y esta es nuestra ecuación de primera ley para sistemas, para volúmenes de control. ¿Qué es lo que yo hice ahorita en el ejercicio del poder calorífico del metano, ¿no? Ahorita que determiné el poder calorífico del metano, lo que hice fue aplicar esta ecuación. ¿Sí se dieron cuenta ustedes que yo determiné las entalpías como HF más la entalpía sensible, ¿no? Pero recordemos que como nosotros teníamos la misma temperatura de entrada y de salida, pues la entalpía no únicamente nos iba a quedar en función de las entalpías de formación. ¿Listo? Entonces, fijémonos aquí en algo. Aquí esto se presenta por un flujo molar, ¿no? O sea, tenemos aquí un flujo molar de tantas moles que se están quemando, ¿sí? Entonces, uno lo que suele hacer es lo siguiente. Uno va a dividir, normalmente se hace lo siguiente. Este Q neto se expresa generalmente como un Q por unidades de mol de combustible,
¿sí? Es decir, esto va a ser igual al calor neto por mol de combustible quemado. El N de combustible. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ahorita que lo hicimos con el metano, ¿no? Yo consideré que para la combustión del metano iba a quemar una mol de metano. Es como si yo estuviera considerando un flujo molar de un mol de metano. Entonces, si yo tengo un flujo de un mol de metano por segundo, yo iba a producir todos estos resultados que tuve, ¿no? Entonces, normalmente uno de estos lo expresa siempre por mol de combustible. Entonces, si yo divido este término por mol de combustible, pues entonces aquí yo voy a tener simplemente los coeficientes estequiométricos de cada uno de los componentes de la reacción, ¿sí? Entonces, al momento en el que yo hago esto así, o sea, cuando divido por mol de combustible, entonces fijémonos aquí lo que nos queda. Nos va a quedar la sumatoria. Ya no queda un flujo molar, sino queda el coeficiente estequiométrico, ¿sí? Va a quedar un N, que va a ser el coeficiente estequiométrico, multiplicado por el H de cada componente de productos, menos el N, que es el coeficiente estequiométrico de reactivos, por el H de reactivos. ¿Sí? Entonces, lo que se suele hacer es que este cálculo, o sea, cuando uno resuelve la ecuación de primera ley, uno generalmente la resuelve para la combustión de una mol de combustible. ¿Sí? Y si a mí me dicen que estoy quemando 30 kilogramos de combustible por hora, pues después de que uno saca esta cantidad por unidad de mol, pues uno lo que hace es que multiplica por la cantidad de moles que está quemando por hora, ¿sí? Para saber cuánto es el calor total que se transfiere. Entonces, uno normalmente lo que hace es determinar un calor por unidad de moles, porque se facilita el cálculo, porque entonces aquí yo no me tengo que poner a calcular cuántas moles, cuánto es el flujo molar. Por ejemplo, si yo estuviera quemando, qué sé yo, 30 kilogramos de metano por hora, entonces yo tendría que pasar esos 30 kilogramos de metano por hora a tantas moles de metano por segundo, para poder después multiplicar por todas estas entalpías molares. Entonces no es algo, queda muy complicado, porque entonces tendría que yo determinar este N para cada uno de los componentes en reactivos y productos. En cambio, si yo quemo una mol de metano, ¿sí? Si yo considero que quemo una mol de metano, pues al quemar una mol de metano, pues todos estos coeficientes, o sea, cuando yo quemo una mol de metano, entonces fijémonos aquí. Si yo quemo una mol de metano, es como si para una mol de metano necesito 2 moles de, 2 moles de oxígeno más 7 en punto, no sé cuántas moles de nitrógeno, ¿sí? Entonces me van a quedar que los N's que aparecen en esta ecuación van a ser los coeficientes estequiométricos de la reacción química. Entonces queda mucho más sencillo utilizar esta ecuación de esta manera. Y después de que yo tengo la cantidad de energía por unidad de mol quemado de combustible, yo multiplico por la cantidad de moles de combustible que estoy quemando y ahí calculo la energía total que se transfiere. Entonces, cuando hagamos un ejercicio, vamos a mirar eso. Entonces, esta es una forma mucho más fácil de hacer los cálculos. ¿Listo? Entonces, aquí donde este N serían los coeficientes estequiométricos. Porque aquí son flujos molares, ¿no? Estos son flujos molares y aquí serían los coeficientes estequiométricos por mol de combustible. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación para primera ley en sistemas, en volúmenes de control. En sistemas cerrados, que es la que nos queda aquí. Voy a tratar de hacer esto rápido. En sistemas cerrados, entonces, si aplicamos la primera ley en sistemas cerrados, entonces, bueno, aplicaciones de combustión en sistemas cerrados, básicamente, motores de combustión interna. En un motor de combustión interna, mi sistema va a ser este aquí, ¿sí?
Y recordemos que cuando ocurre la combustión, esa combustión siempre ocurre en este sistema cerrado, en donde se produce un trabajo, sí. Entonces, aquí sí hay que tener en cuenta el trabajo, porque cuando se quema el combustible, se produce el desplazamiento del pistón en el interior del motor. Entonces nosotros tenemos aquí que por primera ley nos queda que el calor neto menos el trabajo neto es igual a una variación de la energía interna del sistema. Recordemos que la variación de la energía interna, la energía interna y la entalpía se relacionan con esta ecuación, ¿no? De manera que la energía interna va a ser igual a la entalpía menos P por B. ¿Sí? Entonces, en donde aquí yo voy a tener que la variación de la energía interna va a ser cómo varía la energía interna de esa sustancia entre las condiciones finales e iniciales. Las condiciones finales van a ser la energía interna de productos y las condiciones iniciales, la energía interna de reactivos. Entonces, si nosotros aplicamos aquí la ecuación, nos va a quedar, simplemente sustituimos este U en la ecuación por H menos PB y nos queda lo siguiente. Nos va a quedar que el calor neto menos el trabajo neto. Bueno, quitémosle esto porque aquí no estamos hablando de tasas. Estamos hablando simplemente de cambios de energía. Va a ser equivalente. Entonces, en los productos tengo una mezcla de gases. Entonces me va a quedar que es la sumatoria de N multiplicado por U. Pero U, ¿qué va a ser? U va a ser H menos P por B. ¿Sí? De productos. Y aquí menos la sumatoria de N sub I por H menos P por B sub I de reactivos. ¿Sí? Entonces habría que determinar una propiedad adicional que sería el volumen específico para cada uno de los gases. ¿Sí? Y la presión, pues va a ser la presión parcial de cada gas en la mezcla. ¿Listo? Entonces, sería básicamente eso. ¿Sí? O sea, la ecuación se transforma a esta forma que tenemos aquí. Por lo que les decía, digamos que la parte tediosa de la combustión es definir esas nuevas propiedades, porque la ecuación de primera ley, una vez sepamos cómo determinar las propiedades como la entalpía, ya es mucho más fácil de hacer. ¿Sí? Entonces, en este caso, el volumen específico sería el volumen específico, por ejemplo, del CO2 a una temperatura de tanto que se esté determinando, ¿no? Y la presión, pues va a ser la presión parcial ahí de ese componente. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿podría colocar la ecuación anterior? Es que no la alcancé a copiar. Está acá. Sí, profe. Gracias. Entonces, a ver. Estamos a 11, ¿no? Bueno, muchachos. Lo siguiente. El parcial. Yo con ustedes no hablé del parcial, ¿cierto? Del próximo parcial, que va a ser este de combustión. No, todavía nada, profe. No, profe. ¿No? Entonces lo vamos a dejar para el 27. O sea, último sábado. Espera. Bueno, vamos a dejarlo para la última semana de febrero. Digamos que el tema, en la próxima clase vamos a ver el último tema, que es este de temperatura de llama, que es bien sencillo. Ese se hace rápido. Y hacemos ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos 2 ejercicios de combustión. Podríamos hacer una clase adicional de ejercicios en otro horario si creen que sea necesario. ¿Sí?
para que podamos a partir de la otra clase, o sea, en la próxima clase termino este tema de temperatura de llama y hago un ejercicio. Si creen que sería bueno hacer otro ejercicio, podríamos buscar un día de la semana que fuera de clase para hacer una clase de ejercicios, de manera que el próximo miércoles empecemos el tema nuevo, ¿sí? Porque para el tema nuevo necesito por lo menos unas 5 clases, ¿sí? Y si empezamos el 17, nos quedan las 2 clases de la última semana de enero, las 2 clases de la primera semana de marzo y la clase del 17 para empezar para ver el último tema, que es el de plantas. ¿Listo? Entonces, voy a mirar cómo hago el parcial. El parcial entonces va a quedar para el próximo fin de semana, que sería el fin de semana de la última semana de febrero. ¿Listo? Entonces tengo que mirar bien qué día lo hago. Pero entonces el parcial va a quedar para ese fin de semana. ¿Listo? Para que lo vayan preparando desde ya. Entonces tienen ahí una semana y media para estudiarlo a partir del momento de que terminemos el tema. Sería eso. ¿Listo? Entonces traten de hacer el ejercicio este que aparece acá. Es sencillo, es simplemente determinar la entalpía de combustión. Sería esta que les dije que era aquí, ¿no? Esta de acá. Esta entalpía de reacción. Entonces les debe dar un valor negativo, ¿no? Entonces, la entalpía de combustión del octano a 25 grados y una atmósfera utilizando las entalpías de formación presentadas en la tabla. Ahora, en este caso de la Cengel, ¿no? Entonces, las tablas de Cengel son estas de aquí. Estas. Entonces, las entalpías de formación. No, aquí no están las entalpías de formación, ¿no? Bueno, es la tabla A26 del libro de Cengel. Tabla A26. Entonces, asuma el agua presente en los productos de combustión se encuentra en forma líquida. Entonces, sería lo que el equivalente al poder calorífico superior, ¿no? Solo que cuando hablamos de entalpía de combustión, sí tenemos que considerar el signo negativo en el cálculo. Porque recuerden que las entalpías, los poderes caloríficos son el valor absoluto de la entalpía de combustión. ¿Listo? Yo igual les voy a dejar unos ejercicios adicionales en una lista para que lo vayan mirando también. Listo, muchachos. Y en la próxima clase miro por qué no era capaz de sacar el PCI con la masa del agua. Entonces, no sé si tenía algún error por ahí en algún dato, pero está acá, ¿no? Voy a revisar bien eso con calma. ¿Listo? Vale, profe, listo. Listo. Listo, Bueno, profe. muchachos. Entonces, nos vemos el próximo martes. Que tengamos buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe, Chao. igualmente. Que Profe, estén lo bien. mismo.